Muy bien, muchísimas gracias, Grupo Alabanza. Muchas gracias que el Señor nos ha dado un día maravilloso. Amén. Gozo verles como familia en esta mañana. Y qué lindo que podemos adorar a nuestro bendito Señor. Yo quiero invitarles en esta mañana a abrir el Salmo 121, porque en estos domingos hemos estado hablando y meditando acerca de la familia. Y sin duda que la palabra de Dios en este tiempo es lo único verdadero, lo único que lleva a alimentar nuestra fe en el Señor. No hay otra cosa. Los pronósticos son tremendos de una y otra manera, pero qué preciosa es la palabra del Señor. Yo voy a leer en una versión NTV, dice Salmo 121, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. ¿Podemos decir amén? Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y aún el salmista dice, bueno, miro las montañas, dice, pero ¿de dónde viene mi socorro? Viene del Señor. Oramos, Padre, gracias porque nos permite unirnos como iglesia en esta mañana. En este encuentro donde tu presencia nos ha llevado a adorarte y a exclamar, somos tus hijos, te pertenecemos. Y tu palabra nos dice que nadie jamás podrá separarnos de tu gran amor. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento ahora para estar examinando tu palabra, y a la cual decimos amén, Señor, es tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. El hecho de estar una y otra vez insistiendo en lo que es la familia es porque la palabra de Dios da muchísima importancia a la familia, ¿sí? Y por eso es que hoy vamos a meternos un poquito más y darnos cuenta de una realidad. El punto principal es que nosotros podamos aprender. ¿A qué? Aprender a educar nuestras emociones. Es el eje principal de ver que una familia camina en la voluntad del Señor. Y no hay duda que componemos familia, padres, hijos, aún abuelos, y todos tenemos un trasfondo, todos tenemos una formación, todos tenemos distintos caracteres, todos tenemos tendencias y gustos distintos, pero hemos decidido de alguna manera a unirnos, y el Señor está dispuesto a ayudarnos a educar nuestras emociones. ¿Para qué? Para que de pronto no fantasiemos. Vieron que en un tiempo decía, la familia Ingal. ¿Se acuerdan hace tiempo? O uno se compara así, miren, a aquella familia, qué maravilloso. O sea, comenzamos a comparar, comenzamos a fantasear y nos damos cuenta que toda familia llega a pasar por conflictos.
Toda familia comienza a darse a conocer tal cual es. ¿Por qué? Porque el hecho de estar conviviendo, damos a conocer lo que hay dentro de nosotros. Miren, para que entendamos mejor, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 41, el evangelista está mencionando una familia, que es posible que usted ya conozca este pasaje, ¿no es cierto? Lucas capítulo 2, versículo 41, voy a leer, donde menciona el evangelista Lucas, dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén en el festival de las Pascuas. ¿A qué padre se refiere aquí? ¿Sí? A José y a María. Dios había hablado a través de un ángel a María y le había escogido como una mujer para que a través de ella naciera el Hijo de Dios. Ella, ¿cuál fue la reacción? Hágase conforme a tu voluntad. Estoy dispuesta. Y aún en este compromiso a casarse que tenían con José, José dice la Biblia que él secretamente quiso dejar a María porque se encontró que ella estaba embarazada. ¿Y saben por qué secretamente? Porque él no quería que María fuera apedreada. Una virgen embarazada, una mujer embarazada en esas condiciones, la ley decía que había que apedrearla. Y él, como amaba a María, quería dejarla secretamente. Miren qué valores preciosos que tenían estas dos personas. Y la Biblia dice que Dios se le apareció en sueños a José y le dijo: esta es obra mía, en otras palabras. Y José estuvo dispuesto a obedecer al Señor, y los dos conformaron una familia que tenía, por supuesto, la bendición de Dios. Y nació Jesús y comenzó a crecer, y dice que esta familia tenía una particularidad muy importante. Ellos eran con una fe que los llevaba, dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Ahí notamos lo que era una familia que alimentaba su fe y obedecía al Señor. Y uno podría ver en todo este cuadro, bueno, entonces esta familia no tenía problemas. El oficio de José era carpintero, ellos podían estar viviendo normalmente, pero ¿era real esto? Miren, vamos a seguir leyendo. Dice: cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo la noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». Pero
¿Por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de la gente. Aquí encontramos cómo también esta familia se encontró con un conflicto. Ellos, uno podría decir, bueno, ¿cuál era el problema acá? Volvían, ya habían estado en la fiesta, volvían. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo era la familia? Denota que este muchacho ya tenía 12 años. Ustedes saben que en la edad de 12 años hacia arriba, todo adolescente comenzamos a pensar por nosotros mismos, comenzamos a tomarnos ciertas libertades, damos rienda suelta a nuestras emociones, las hormonas comienzan a funcionar como también en las chicas y hay cambios, Ya no queremos que se nos trate como niños, sino como más adultos. Y uno como padre hasta casi no está preparado para eso, porque ¿cómo? Si ayer estaba cambiando pañales, ¿qué pasó? Bueno, en el caso de este matrimonio da a entender que Jesús se manejaba con cierta libertad, porque en el regreso ellos no tomaron atención. Bueno, se habrá quedado a comer con alguno de los amigos o algunos familiares, porque imagínense que la caravana que salía de Jerusalén hacia Nazaret, hacia otros pueblos, era enorme. Cuando llega la noche, la palabra de Dios dice que ellos ahí reaccionaron, ¿dónde está Jesús? Ahí comenzaron a darse cuenta que estaban en un problema, ¿sí? ¿Cuándo nos damos cuenta que como familia estamos en problema? Solemos decir, se nos vino la noche, por muchísimos factores. Pueden ser factores económicos o dar rienda suelta a nuestro enojo y herimos, o de pronto hay una enfermedad que nos descolocó. ¿Cuántas cosas, aún desórdenes, mucho desorden como familia que crea conflictos que en un primer momento parecen no resolverlo. Dice que ellos buscaron entre amigos, buscaron entre familiares, buscaron. ¿Dónde buscaríamos nosotros hoy a un adolescente? ¿En la cancha de fútbol? ¿En un shopping? Y bueno, acá me dicen que le gustaría donde hay juego de ¿cómo serían estos juegos? De joystick, ¿no? Nintendo o algo así. No sé, Mabel, ¿cuál es el que te gusta a vos? No. Pero en el caso de ellos, ¿buscaron cuánto? ¿Un día? ¿Buscaron 2 días? Dice, al tercer día lo encontraron. ¿Dónde? En el templo. Yo recuerdo que muchas veces nosotros hemos hecho campamentos. Y ¿saben lo más triste que vivíamos a veces? Cuando un padre o una madre nos decía, no va a poder ir al campamento porque lo hemos disciplinado. Dice, se portó mal, no queremos que por un tiempo no va a ir ni al campamento ni a la reunión de jóvenes. Y nos ponía mal, porque lo peor que podemos hacer como padres o como familia es negarle a crecer en la fe, es negarle a conocer al Señor. Por eso es que
lo que menos imaginaban María y José, que ahí estaba en el templo. Y cuando lo encuentran, ¿cuál es la reacción? ¿Parecida a la mía? No. ¿Parecida a la tuya? ¿Qué es lo que podríamos pensar? José ahí plantándose frente a los sacerdotes y diciendo, perdonen, ahora vamos a llegar a casa y vas a ver lo que te va a suceder, ¿o no? Y la madre podría exclamar, mocoso, ya te voy a agarrar. O como decía parte de la familia italiana, que se mordía el dedo haciendo una vendetta. Miren, la primera expresión de María, ahí en el versículo, hijo. Dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Hay un detalle ahí que me bendecía mucho. Lo primero que exclama María al abordar a su hijo es justamente eso. El detalle principal, hijo. Afirma por sobre todo el problema, afirma la relación que él tenía con ella y con su papá, hijo. Está declarando una verdad del ser. ¿Sí? ¿Saben por qué digo esto? Porque generalmente nosotros, al no tener educado nuestras emociones, estúpido, ¿no? Lo primero que decimos, casi que estamos sobreponiendo el hacer. ¿Por qué nos has hecho así? Que el ser, hijo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Cuando Dios nos vía, exactamente, esa tremenda verdad. O sea, usted y yo tenemos debilidades, sí. Pecamos, sí. Pero Dios sigue diciéndonos, hijo. ¿Me entiende? Llega a comprender esa profundidad. Y cuando ella le declara, ¿qué nos has hecho? Hemos estado desesperados, hemos estado angustiados, te hemos buscado por 3 días. Lo que este muchacho precioso dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabía que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿Era verdad esto? Sí que era verdad. Pero, digamos, una chica y un muchacho que se pone a jugar con la computadora, ¿se da cuenta del tiempo? No. Puede pasar toda la noche, puede pasar todo un día. Está sumamente concentrado en esto. En esa época no había ese tipo de cosas, pero había una prioridad en Jesús. ¿Cuál? El conocer, el sistema religioso de esa época, las leyes. Él dice que escuchaba a los sacerdotes, pero también hacía preguntas inteligentes a los mismos. O sea, su prioridad era el reino de los cielos. Por eso es que había transcurrido eso. Pero lo más importante aquí es que no había ni agresión de los padres, ni rebeldía bien presentada de parte de este muchacho, sino que dice que una vez que se encontraron, que se expusieron uno al otro con una madurez, dando a entender que sus emociones estaban plenamente educadas, dice, pero ellos no entendieron lo que quiso decir.
¿Por qué sería eso? Porque todavía no comprendían todo el propósito de Dios en cuanto a Jesús. Es natural que nosotros digamos nuestros hijos, mi esposa, mi esposo, es natural. Pero comprendemos lo que significa que Dios nos ha dado hijos y a Él le pertenecen. ¿Comprendemos lo que es un esposo o una esposa que Dios me la ha dado y que no me pertenece realmente? ¿Comprendemos la magnitud? Yo diría no la comprendemos. Pero sí comprendemos una cosa: ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice la versión 60. ¿Quién me va a ayudar? Querido hermano, Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a ayudarme. Dice acá, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. ¿Qué versículos tan profundos? Hijos, obedeced a vuestros padres como al Señor. Amén. Y padres, no, se me escapó ahora la versión, ahora, no produzcan enojo o ira a vuestros hijos. O sea, uno se da cuenta que la riqueza de la palabra de Dios es vigente hoy. Ellos pasaron por alto, pusieron en claro el problema, trataron de resolverlo y pasaron por alto esto y siguieron adelante como una familia que dependían exclusivamente del Señor. Por último, el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en favor de Dios y de toda la gente. 4 cosas. Me bendecía cuando un hermano había expuesto, dice, esto es como una mesa. Generalmente las mesas tienen 4 patas, ¿sí? Si una de ellas es más corta, ¿qué pasa? Ahí está, ¿no? Uno quiere poner algo y hay desequilibrio. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que nuestras vidas y en especial nuestros hijos deben crecer físicamente y ayudarlos, pero también deben crecer ¿cómo? Mentalmente, intelectualmente. A veces me asusta cuando de pronto alguien deja de capacitarse en este tiempo. Llegar a desarrollar nuestra mente a través de los estudios y formar un futuro es prioridad para un niño. Mentalmente tiene que desarrollarse. Y por otro lado dice que con la gente, o sea, tenemos, ¿cómo diríamos? A veces una formación que ahora, como hijos de Dios, tenemos que apartarnos del mundo. Y la Biblia, cuando usa esa expresión, está diciendo del sistema. Pero tenemos que vivir en una sociedad, porque somos personas sociables y debemos crear vínculos, no solamente con nuestra familia, sino con la sociedad misma. Por eso es que dice, él crecía también socialmente. Los padres lo buscaban entre los familiares y también entre los amigos. Se ve que había un círculo muy grande de gente que él podía conocer. Nosotros debemos también, con mucho temor, pero también con esa libertad de que nuestros hijos vivan socialmente. Si pueden hacer deporte, si pueden hacer música, si pueden estar en familia, es necesario. Casi mirando y leyendo una y otra vez, casi que no nos damos cuenta de lo que ha significado todo el año pasado encerrados en casa.
Dice que uno de los problemas más grandes que vamos a tener de aquí en adelante es problemas mentales, psicológicos, por la falta de estar viviendo en sociedad, vinculados unos con los otros, desarrollando en la escuela, en los deportes, en la música, en las fiestas, en llegar a disfrutar. ¿Usted sabe lo que significa para un niño ir a un cumpleaños? ¿Se acuerda cuando usted...? Yo no me acuerdo. No sé por qué, pero yo me acuerdo de una de mis nietas decía, pero no estamos en un cumpleaños. Y alguien, ¿por qué? No hay torta, ¿no? Pero es una necesidad muy grande. Así que físicamente, intelectualmente, socialmente, y que la otra cosa, dice, con el favor de Dios, o sea, espiritualmente. ¿Sí? Yo necesito crecer espiritualmente, y usted también, y sus hijos también. Pero al mirar todo esto, ¿qué otra cosa podemos decir de que el Señor está dispuesto a ayudarnos? Vieron que en los celulares hay modos, ¿no? Uno que dice modo avión, y no me acuerdo ahora los otros, pero uno lo puede... bueno, en la familia podemos decir hay dos modos. Uno es el modo de enamoramiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando uno comienza a vivir ese modo? Este está loco, no sé qué le pasa. No tiene tiempo, dice el amigo. Y el papá dice, no, mira querido, esa chica, la verdad, no. Y ella, la madre le dice, no, pero esa chica no sabe ni cocinar, ¿cómo te va? Y la persona, o nosotros mismos, estamos... Alguien dice, el amor es ciego. ¿Conoce esa expresión? ¿Es cierto eso? No, no es cierto. De veras. El enamoramiento sí es ciego. Yo recuerdo, estábamos de novio con Mabel ayer. Y en ese tiempo estaba estudiando en el seminario, así que yo quería ir a verla. Nos veíamos una vez por mes. Y había llovido tanto que toda la zona del campo donde ellos vivían estaba inundado. Bueno, pero no importa. Yo tomé el tren para ir de Rosario a Pergamino y el tren se descompusieron las 4 máquinas. Así que en vez de llegar a un horario, llegamos como a las 2:30 de la mañana a Pergamino. ¿A dónde voy a ir? Bueno, alcancé a un colectivo que podía dejarme en la ruta. Así que 3 de la mañana y pico bajé en la ruta y de ahí tenía que caminar 8 kilómetros. Mucho del camino, 3 kilómetros eran de asfalto, así que no había nadie en ese lugar, una oscuridad total, pero podía pisar fuerte. Pero los otros 5 kilómetros eran de tierra y como había llovido y estaba inundado, era pisar barro. Como a las 5 de la mañana llegué a la chacra de ellos y tenía temor, digo, si lo despierto a mí seguro, a esta hora yo sabía que tenía una escopeta de 2 caños. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno está enamorado hace cualquier cosa, no mide absolutamente, no oye a nadie. Ese es un modo. El otro modo es modo casado. Ahí empezamos a darnos cuenta de lo que significa vivir juntos, ¿o no?
comenzamos a conocer nuestras debilidades, comenzamos a darnos cuenta que en la noche no se puede dormir porque de pronto apareció una personita en la casa y de pronto pasaron los años y apareció otra personita y las cosas se comenzaron a complicar. Y ahí nos damos cuenta que los conflictos comienzan a ser cada vez mayores. Pero hermanos, lo que quiero decir es que necesitamos con urgencia toda la sabiduría de Dios en este tiempo y en especial a madurar nuestras emociones para darnos cuenta que podemos depender del Señor. Por la gracia de Dios, con Mabel hemos transcurrido 46 años juntos. ¿Quiere que le cuente un secreto? Estamos enamorados. Y usted pregunta, pastor, no sea creando una imagen falsa. No, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo se logra? Aprendiendo cada día a ver las virtudes y disimular los defectos. Tomando una decisión cada mañana, yo amo a mi esposa, yo amo. ¿Por qué digo esto? Porque es una decisión. Usted haga eso con sus hijos y va a descubrir que sus hijos tienen preciosas virtudes. Disimule los defectos que todos tenemos. Y comencemos a descubrir que el amor es por encima de todo. ¿Qué dice la Biblia? Aún el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque eso es la obra que hizo Jesucristo. Él llevó en la cruz nuestro pecado y derramó su sangre en la cruz para perdonar y limpiarnos y hacernos a través de aceptar esa realidad que sus hijos amados. Miren, aún para que descubramos un poquito más todo esto, y no tengo reloj, así que a lo mejor alguno me ayuda cuando se cansa. Vamos a ver un pasaje ahí, en primer lugar, en Efesios capítulo 5, versículo 25. A ver, Efesios capítulo 5, versículo 25. Porque me interesaba ver, dice, para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arruga, ningún otro defecto. En cambio, santa e intachable. El amor de Dios se hizo presente en Jesucristo. Él va a venir a buscar, dice la palabra de Dios, a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Nosotros. Ahora, nos trata como una novia. Y miren ustedes que dice que Él va a buscarnos, Él viene a buscarnos y nos ve como un enamorado, ¿cómo? Sin manchas, sin arrugas. O sea, me ve sin debilidad, me ve sin pecado. ¿Cómo es eso? Porque su obra fue perfecta en amor. ¿Me entiende lo que estoy tratando de expresar a través de la Biblia? De que la única manera de permanecer como una familia conforme a la voluntad de Dios es que nosotros desarrollemos este tipo de amor. Aún, para llevar un poquito más profundo esto, Lucas capítulo 7, y miremos
que seguramente usted conoce esta historia, versículo 36 del capítulo 7 de Lucas. Dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa, se sentó a comer, y cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de costoso perfume, llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besar los pies y los ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata, a unas 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló las deudas. ¿Quién crees que lo amó más? Y Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira, esta mujer está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavar el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. O sea, es una historia profunda, la descalificación de aquel supuestamente gran religioso como fariseo. Si supiera, si se diera cuenta como profeta de quién es esta mujer, no se dejaría tocar. Y Jesús demuestra su amor, que no importa el pecado, no importa la forma de vida que haya llevado, lo que importaba es que alguien como esta mujer se acercaba a Jesús para adorarlo. Lo hacía ungiendo con perfume, arrepentida, diciendo en su corazón: perdóname. Ahí está el amor de Dios. Ahí está nuestro amor. ¿Qué pasa cuando un padre o una madre, a veces cansado, llega a decirle a su hijo por la conducta que tiene: no te quiero más, andate de aquí, no quiero que vivas más en casa? Hay un dolor en el corazón de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que hay límites, claro que hay límites, pero como padre tratemos de no echarlos a las manos de Satanás, sino aprendamos a amarnos unos a otros, bendigamos a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes, aun que sean hijos grandes, cuando están dormidos se ponen ahí con su mano sobre él o ella y lo bendicen? Si hay algo que me causa mucho gozo, es ver que el pueblo de Israel tenía una enseñanza tan profunda. Ellos bendecían a sus hijos. No sé si alguna vez leyó algo del gaucho argentino, pero aún había una expresión que los antiguos tenían,
los hijos se iban a trabajar y se presentaba o tenían que viajar y usaba una expresión, la bendición, tata. ¿Por qué? Querían irse del hogar con la bendición. Y con eso quiero decir, tenemos un compromiso como familia de Dios. ¿Cuál? Bendecir a nuestros hijos. En amor, bendecir a nuestro esposo, bendecir a nuestra esposa. De tal manera que podamos dar a conocer a quién pertenecemos. Lo último que quiero recorrer a través, simplemente voy a leer pasajes, ¿no es cierto?, de la Biblia. Porque una y otra vez, yo creo que más o menos debe haber como 60 pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento acerca de compañerismo, unidad de familia. Y tan solo escogí 10 para leer. A lo mejor en la pantalla lo pueden aparecer. Por ejemplo, en Gálatas 5:13, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse, como dice, unos a otros. ¿Sí? Gálatas 5:13. Lo segundo, Romanos 15:7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Dice, les pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Él estaba pidiendo al Señor que nosotros tengamos ese profundo sentir de esperanza. Cuando perdemos la esperanza hay desánimo y también graves problemas. Colosenses 3:13. Y me parece que no voy a poder llegar a los 10 porque se nos pasa el tiempo. Pero Colosenses, lo hacés más rápido vos que yo. Colosenses 3:13. Dice: sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que le ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. O sea, está tratando de llevarnos a perdonarnos unos a otros. Romanos 16:16. Dice: salúdense unos a otros con un beso santo. Toda la iglesia de Cristo le envía saludos. Tenemos un problema ahora con el asunto de no poder saludarnos de esta manera. Pero sí hay una actitud que debe haber de un saludo, amable, cordial, de fraternal, unos a otros. ¿Qué tenemos después? Gálatas 6:2. Qué recorrida de Biblia, ¿no? Dice, voy a leer del 1, dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos la carga de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. En Romanos 12:10.
dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Voy a terminar con Efesios 5, 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Queridos, tenemos todas las posibilidades de ayudarnos unos a otros en el temor del Señor. Tenemos la palabra del Señor que nos indica que Él no nos ha dejado solo en esto que es tan hermoso, el poder crecer como familia de Dios. En este tiempo, más que nunca, la sociedad necesita familias que vivan como Dios manda. ¿O no? Amén. Y yo quisiera que en esta mañana cada uno de nosotros pueda expresarle al Señor: Señor, yo decido ser como tú mandas. Si es mamá, si es papá, si todavía está pensando en cómo formar su familia, tratemos por todos los medios al alcance de ver que el Señor es nuestro ayudador. No te sobreverá mal. Qué lindo es que tomemos decisiones. Decidir amar, decidir cuidar, decidir estar unos con los otros en el temor del Señor. Y usted podrá decir con toda libertad: ¿es difícil? Sí. ¿Hay luchas? Sí. ¿Va a haber conflictos? Sí. Pero tenemos que ahí darnos cuenta lo que significa ser llamados hijos de Dios. Y cuando somos llamados hijos de Dios, dejamos de estar horizontal para estar viviendo verticalmente con el Señor. Dejamos de estar arrastrándonos como gusanos, pidiendo limosna a uno y a otro y contando las desgracias como siendo víctimas de las situaciones que vivimos. Por el contrario, Dios está esperándonos como Padre para comprender la gran realidad de tener a Dios como nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a terminar orando. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y así oramos. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque podemos abrir tu palabra y tu Espíritu nos revela. Tú estás hablándonos. Gracias, Señor. En este momento queremos renunciar a todo aquello que ha estado por años queriendo destrozarnos, destrozar la familia, rebelar a los hijos contra los padres y los padres dando rienda suelta a las emociones con nuestros hijos. Señor, no pretendemos entender todas las cosas como le pasaba a María y a José, pero sí queremos aceptar por fe tu palabra para seguir creyendo que tú estarás con nosotros para resolver cada conflicto, cada dificultad. Padre, gracias por esta mañana. Decidimos amarte por sobre todas las cosas a ti. Decidimos amarnos unos a otros. Decidimos amar a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bendice a cada uno en esta mañana. Sea tu bendición la que esté llevando adelante un proceso tan maravilloso en nosotros y en nuestra familia, que demos ejemplo de ser una familia conforme a tu voluntad. Y por eso oramos agradecidos y adorándote en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Señor les bendiga, y que bendíganse unos a otros ahora al despedirse. Gracias.